Bienvenidos, damas, butrules y viciosos del ajedrez en general, un nuevo vídeo aquí en Mundo 64, soy el maestro FIDE, Daniel Moreno Gracia, y volvemos con la sección Ajedrez en retrospectiva. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a darle un poco al coco, sí amigos, de vez en cuando hay que darle un poco al coco para ver si a esta posición a la que hemos llegado se puede llegar siguiendo las normas básicas y generales del ajedrez, no haciendo jugadas lógicas, sino siguiendo estas normas. Así que, sin más, darle un poco al coco y comenzamos. Pues bien amigos, esta es la primera posición que tenemos de ajedrez en retrospectiva. Como podéis ver, es obviamente el turno de las negras porque se encuentran en doble jaque, en jaque doble, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que al rey negro le está atacando a la vez el alfil de E4 y la dama de C4 haciéndole jaque, ¿vale? Obviamente, como hemos dicho, es el turno de las negras, pero ahora viene la parte un poco más complicada, que es donde hay que pensar y esforzarse un poquito. ¿Cuál ha sido la última jugada del negro? Porque si, por ejemplo, esta dama hubiera estado en B7 y la mueve a 7, no puede ser porque en una jugada el blanco no puede hacer jaque doble con la dama de C4 y el alfil de 4, porque normalmente para hacer un jaque doble necesitaría estar en una descubierta, ¿vale? Por ejemplo, si la dama estuviese en C2 y el alfil estuviese en C4, sí que puede hacer alfil B5 o alfil D5. Ese jaque doble sí que puede ser, ¿vale? Pero no hay ninguna forma lógica de que el alfil hubiera estado en esta columna porque la única casilla libre es C5 y de C5 obviamente un alfil no puede ir a E4, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, se encuentra en jaque doble el rey negro. ¿Y cuál ha sido la última jugada de las negras? Pues si pensamos con un poco de lógica, obviamente tiene que ser haber defendido uno de estos dos jaques. ¿Cuál de los dos? Claro, pero si solamente defendemos uno, el otro no seguiría haciendo jaque. Pero, como vimos en otro vídeo de ajedrez en retrospectiva que os dejaré por aquí, hay que darle un poco al coco porque las apariencias engañan. ¿Y cuál habrá sido la última jugada de las negras? ¿Por qué? Porque a lo mejor la última jugada de las blancas también ha acabado cambiando un poco la posición, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo hubiera sido y cómo ha tenido que ser esta posición para hacerlo de forma totalmente siguiendo las reglas básicas del ajedrez. Pues bien amigos, esta es la posición anterior, la única manera en la que se podía haber llegado a la posición que hemos visto anteriormente. Es el turno de las negras, por lo que están haciéndole jaque con alfil de 4. Seguramente, siguiendo un poco más de lógica, las blancas acaban de hacer alfil e 4 tapando el jaque de las piezas negras, ¿vale? Aquí, ¿qué sería lo normal? Pues capturar el alfil siguiendo haciendo jaque, pero para poder llegar a esa posición ya hemos visto que no, sino con lógica, sino pensamiento lógico, que es un poco diferente, cómo hemos podido llegar siguiendo las normas generales. Entonces las negras han tenido que hacer D5 tapando el jaque de la diagonal y aquí las blancas simplemente con dama por D5 harían jaque mate, pero para llegar a la posición que hemos visto anteriormente hay que hacer C por D6, captura al paso brutal para poder hacer este jaque doble que es el que estamos viendo, ¿vale? La otra posición hubiera sido mate con dama por D5, pero la verdad que esto es bastante más chulo porque es algo muy curioso que casi nunca se da, ¿vale? Entonces estaría en jaque doble llegando a la posición que hemos visto en este ejemplo. Así que vamos para el ejemplo siguiente. Pues bien, vamos con este segundo ejemplo, seguramente un poquito más difícil, donde hay que darle más al coco y hay que estrujarse un poquito más el cerebro. Como veis, esta es la posición y las negras se disponen a hacer enroque largo. La pregunta ¿es esta jugada lógica posible y es legal? ¿Se podría hacer en una partida este enroque largo? Así que hay que preguntarse cómo está la estructura de peones para ver las piezas que se han ido capturando y ver cuál ha sido la última jugada de las negras, ¿vale? A ver si se ha movido el rey y la torre, obviamente no ha podido ser, pero a lo mejor no se ha movido una de estas dos piezas y sí que podría haber sido. Así que, ¿qué estáis esperando? Que os diga la solución, ¿eh?
Pero antes estaría bien que os suscribierais, porque hay mucha gente que ve los vídeos y no se suscribe, y como sabéis es gratis y nos apoyáis y ayudáis un montón, así que no olvidéis darle a la campanita y suscribiros antes de que os diga la solución, que sé que lo estáis esperando como agua de mayo. Pues bien amigos, vamos a ver la solución y ver si se puede enrocar en largo o no las piezas negras. Como os he dicho, si ha movido la última jugada el rey o la torre, no se podría hacer esta jugada, pero vamos a ver qué piezas han sido capturadas para meternos un poquito más en la posición. Como veis, las piezas blancas, las piezas negras han sido capturadas por las piezas blancas, que obviamente han sido los peones. ¿Por qué? El peón de H, ¿qué peón tiene que ser? Tiene que ser el peón original de E2. ¿Por qué? Porque el peón que está en G3 es el de H2. Única forma de llegar a G3 es habiendo capturado desde H2 o desde F2, con el peón está en F2, tiene que ser el peón de H2 el que ha capturado una pieza en G3, entonces una pieza. El peón de E2 ha tenido que capturar en F3, G4 y H5, son 3 piezas, más una que había capturado el peón de H, son 4 piezas. Y este peón tiene que ser el peón de C3, por lo que ha capturado en B4 y en A5 o en B3 y en A4 con lo que son 2 piezas más, porque ha capturado todos los peones, las 6 piezas del negro que faltan, ¿vale? Entonces las piezas negras han sido capturadas, obviamente, y la única opción por los peones blancos. Vamos a ver cuál ha sido la última jugada de las piezas negras. Pues bien, si ha sido el peón de E, ¿vale? Obviamente este peón tiene que ser el de F7 y este obviamente tiene que ser el peón de D7, no queda otra lógica, porque si no, no saldría las cuentas de todas las piezas que se han tenido que comer los peones para llegar a esta posición. Entonces el peón de E5 tiene que ser el de E7. Entonces, si este peón lo acaba de mover de E7 a E5, ¿qué ha pasado con el alfil de F8? ¿Cómo no está en la posición? Porque se la tiene que comer anteriormente uno de nuestros peones, por lo que es una jugada inviable. Y si el peón estuviese en E6, tampoco lo podía haber movido en E5 porque nos encontraríamos en jugada ilegal, entonces no podría haberse dado esta posición. Así que el peón de E fuera, está muy fuera, el peón de E descartado totalmente, no puede ser el peón de E la última jugada. Ahora, un poco más difícil, ¿ha podido ser F por G? Os dejo que valoréis un poco esta opción porque no es tan fácil de pensar y es bastante interesante la respuesta que tenemos para dar si ha podido ser la captura de F por G. Pues si habéis pensado, que espero que sí, que os ayude a darle un poco a la cabeza este tipo de sección y ejercicio. ¿Ha tenido que ser F por G la última jugada? Pues no, porque si no, la torre de H8, ¿cómo nos la hemos capturado? Para que no estuviera en el tablero y, como hemos visto, ha tenido que ser capturada por uno de nuestros peones, ha tenido que salir previamente por la columna F a jugar para ser capturada. Entonces, la captura del peón de F por una pieza en G6 del blanco no ha podido ser porque, si no, la torre no podía haber salido con anterioridad, ya que, como hemos visto, ha sido capturada por uno de nuestros peones. Entonces, solo queda el peón de A. ¿Ha podido ser el peón de A? Es decir, ¿está el peón en A4 y lo han movido en A3? Pues por poder podría ser, pero vamos a ver que no ha podido ser esta jugada. ¿Por qué no? Porque si este peón estaba en A4, ha tenido que capturar, obviamente, 3 piezas blancas de color blanco, aparte de color blanco, de casillas blancas, ¿vale? Entonces ha tenido que capturar una en C6, otra en B5 y otra en A4, más la que se ha capturado en G6, que también es blanca, son 4 piezas de casillas blancas, por lo que no hay tantas piezas, ¿vale? Ya que el alfil de C1 es de casillas negras y entonces no ha podido ser capturado ninguna de estas casillas, ¿vale? Entonces, para que esto pudiera ser, para que estos peones se pudieran haber comido tantas piezas de casillas blancas, ¿qué hubiera tenido que pasar? Pues bien, el único peón que nos hubiera quedado es el de D. ¿Por qué? Porque el peón de C es este, el peón de E es el de H y el peón de G es el que estaba en H. Entonces solo nos hubiera quedado el peón de D2. Entonces, ¿qué tendría que haber pasado? Que este peón habría coronado, ¿vale? Entonces, ¿qué hubiera significado esto? Que el peón tiene que pasar obligatoriamente para coronar por la casilla D7. ¿Y qué pasa cuando está en D7? Pues sí, amigos, jaque, jaque, jaque. Entonces, si es jaque, o el rey se ha movido antes, o
tendría que estar en jaque y entonces en esa posición tendría que haberse movido, por lo que esta posición no ha podido ser. Entonces, recapitulando, si se ha movido el peón de A la última jugada, el peón en D7 ha hecho jaque, por lo que no se puede enrocar. Si ha movido el rey o la torre anteriormente, ahora tampoco se puede enrocar, así que de ninguna forma, amigos, hay que darle un poco al coco y como habéis visto este ejemplo es parte de ello. No ha podido ser la jugada última para poderse enrocar las negras, así que esta jugada sería una jugada ilegal. Un ejemplo yo creo que muy completo y muy chulo para que entendáis un poquito más de esta sección, que estaba un poquito olvidada, ya que los últimos vídeos hace unos cuantos meses que los hicimos, así que darle mucho apoyo a este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Cualquier duda que tengáis nos la escribís para proponernos algún tipo de sección que queréis ver, o si habéis sacado la solución me encantaría que la hubierais escrito por los comentarios. Así que suscribiros los que no estáis suscritos, apoyarnos con un like y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Adiós!